¿Es, ¿Es la mía? ¿Y por qué no está Silvia? Se dijo que ya está ahí. Iniciar, puedo poner tips para... Pues muy bien. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Hoy la doctora Silvia Aguirre nos va a platicar algo más, además de la alimentación que se necesita para mantener un sistema inmunológico fuerte y sano. Y bueno, sin más preámbulos, Silvia, te doy la palabra. Muchas gracias por estar otra vez aquí y bienvenidos todos, bienvenidos Silvia. Adelante. Gracias, bienvenidos todos, gracias Gaby. Bueno, la vez pasada, para los que entraron a la plática y también para los que no entraron, en la plática que tuvimos la semana pasada, hablamos sobre el tema de lo más relevante de la alimentación para poder nosotros tener una respuesta inmunológica fuerte y saludable. Es un tema que es sumamente relevante, ya que, bueno, en vista de lo que estamos viviendo en estos días, la doctora Gaby me pidió que abordáramos el tema de cómo podemos nosotros, de diferentes aspectos, fortalecer nuestra respuesta inmunológica. La semana pasada nos tocamos mucho más a la alimentación y les resumo rápidamente lo que vimos para los que no entraron y los que sí, pues un recordatorio está muy bueno. La alimentación es la base de la salud, la base del bienestar humano, siempre será la alimentación. Entonces, si nosotros lo vemos como en una pirámide, esa base que es la que sustenta todo, que es la alimentación, debe de ser una alimentación natural, una alimentación viva y que tenga todos los componentes necesarios para que nosotros podamos realizar todas las funciones o nuestro cuerpo pueda realizar todas las funciones que necesita. Entonces, la clase pasada lo que hablamos fue básicamente de la presencia de vitaminas, de minerales, de antioxidantes y de ácidos grasos esenciales, de omegas. Y hablamos de que esto se obtiene fundamentalmente de alimentos que no son procesados, sino que son alimentos naturales en su estado como los conocemos de la naturaleza y que sean sometidos a la menor cantidad de procesos, de manera que si ustedes pueden adquirir la mayor cantidad de verduras y de todos sus alimentos naturales, o sea, el pescado, la carne, los huevos, el pollo, todas las verduras, las frutas, lo más natural posible, con los menos procesos de congelamiento, de aditivos, de conservadores, de cosas que vengan en lata, empaquetadas, con un montón de sustancias que les ponen ahí para que duren muchos años en las repisas, en los anaqueles de los supers. Eso, si evitamos eso, ustedes van a garantizar que su alimentación sea lo más viva y natural posible. Eso lo que les garantiza es que sea una alimentación que tenga componentes vitales para la salud y el buen funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, esta plática la tenemos ahí grabada. Los que estén interesados en verla nos pueden escribir y se las mandamos para que vean todo lo que ustedes podrían estar incluyendo en su alimentación a diario, que les puede dar un soporte mucho mayor para que su respuesta inmunológica se fortalezca. Ahora, dentro de esa pirámide de bienestar, a la par o por encima de la alimentación, que es la base, vamos a tener el cuidado del cuerpo en general, entre lo que destaca el ejercicio, el buen sueño, el manejo adecuado del estrés, el manejo adecuado de las emociones y los pensamientos, y el autocuidado y la autogestión de la propia salud. Entonces, el día de hoy vamos a tratar mucho más el tema de las emociones, los pensamientos y toda la parte de cómo cuidar mi energía, cómo cuidar todo esto que impacta sobre mi campo energético, tanto desde afuera como desde adentro, para que esa energía se mantenga lo más alta posible, porque eso está muy relacionado al sistema inmunológico. Entonces, el tema de hoy básicamente es hablar de que nosotros somos vibración. Así como conocemos, por ejemplo, la vibración de los colores,
que el naranja tiene una vibración, el verde tiene otra, o las notas musicales, que la nota do vibra de una determinada manera, una determinada frecuencia, la nota re a otra. Igualmente, el ser humano vibra en una determinada frecuencia. O sea, si nosotros captamos la vibración de los cuerpos, digamos, o de la energía humana, en qué frecuencia está vibrando, eso se puede captar muy claramente en una frecuencia. Entonces, si nosotros cultivamos, por ejemplo, emociones de baja densidad, que les llamamos, que son emociones que se llaman como negativas, por así decirlo, o pensamientos de baja densidad o de baja vibración, lo que va a suceder y lo que va a impactar sobre nuestro cuerpo y sobre todos nuestros sistemas es justamente esa baja vibración. Si por el contrario nosotros cultivamos emociones y pensamientos que ayudan a subir esa vibración, pues eso puede bajar. Entonces somos un sistema vibratorio prácticamente que está todo el tiempo en subida y bajada y en un determinado equilibrio. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros vemos una película de miedo o una película de mucha violencia o algo que nos deje una sensación de malestar, de miedo? Ahí lo que ocurre es que el cuerpo, al estar vibrando en esa frecuencia, porque las emociones lo que están generando es esa frecuencia vibratoria igual que los pensamientos, toda la vibración del cuerpo baja. E igualmente baja la respuesta inmunológica, baja la respuesta de todos los sistemas orgánicos. Cuando por el contrario nosotros nos reímos, estamos en una reunión súper divertida, nos sentimos amados, nos abrazamos, sobre todo la risa y la sonrisa, el agradecimiento son emociones que suben muchísimo la vibración. Eso hace que justo la vibración también de todo nuestro sistema suba, incluyendo el sistema inmunológico. Entonces, les voy a mostrar una gráfica, les voy a compartir para que vean un poquito de lo que les estoy hablando. Aquí. Entonces, miren, esta es una gráfica en la que podemos ver la frecuencia de las emociones. Y si ven, justamente cuando la persona está contraída y que le llamamos como en un estado de preenfermedad o de desequilibrio, la vibración que presenta se relaciona justamente a emociones de baja vibración. O sea, esa vibración por debajo de 70, a ver si alcanzan a ver ahí, pero por abajo de 70 corresponde justamente a un estado de enfermedad o de preenfermedad. Es esa sensación cuando nos sentimos pues como apáticos, sin ganas. Fíjense por ahí, por ejemplo, los que están más abajo, que son la culpa y la vergüenza, cuando estamos en un estado de sufrimiento y un estado de temor. Esas emociones de baja vibración impactan sobre todo el cuerpo y eso es la vibración que el cuerpo empieza a tener. Cuando por el contrario nosotros estamos alegres, en un sentimiento de amor, de paz, esa vibración sube y es lo que nos permite que todo nuestro sistema esté vibrando mucho más alto. Entonces les voy a compartir otra imagen. Aquí pueden ver justo qué pasa con el amor y qué pasa con el miedo. Entonces de ahí se hace súper importante que nosotros tengamos mucha conciencia de lo que está pasando ahorita a nuestro alrededor y que lo podamos separar como en dos realidades, que son reales las dos. Una es la realidad que está externa a nosotros, todo lo que está sucediendo afuera, que si bien es una cosa completamente real, no está sucediendo aquí en mi realidad inmediata, aquí donde yo estoy sentada en este momento. Entonces, una de las como prácticas que podemos nosotros implementar para poder mantener este equilibrio y poder mantener nuestra vibración alta es no dejarnos llevar por completo por las emociones de baja vibración, por el miedo, por la angustia, por toda esta situación externa. Entonces, yo puedo ver que eso está sucediendo y respeto completamente, incluso involucrar o qué puedo hacer para ello, pero sin que necesariamente nos dejemos llevar
o nos metamos en la vibración de esa angustia y de esa desesperanza, que al final nos va a poner en una situación de mucha vulnerabilidad justo para enfermar. Entonces, yo puedo estar viendo esa realidad, pero también estar viendo la realidad inmediata que tengo aquí en mi alrededor. La mente, realmente el miedo y la sensación de ataque o la sensación de cuando hay, por ejemplo, un peligro real aquí muy cerca, la mente realmente no distingue, por ejemplo, cuando vemos una película, si eso es real o no. Si yo estoy viendo una película de miedo, me asusto igual si tengo aquí al asesino al lado que si lo estoy viendo en la película que no está siendo una realidad inmediata aquí, pero que mi mente lo está interpretando como que sí. Y eso se cae como una cascada del pensamiento hacia las emociones, el cuerpo empieza a vibrar de esa manera y todos tus sistemas empiezan a responder a eso. De manera que si nosotros vemos una película de miedo, de violencia, todos tus sistemas hormonales, tus sistemas de alerta, tu sistema inmunológico se va a activar, se va a encender como si eso en realidad estuviera sucediendo. Entonces, si yo puedo ver esa otra realidad inmediata, en la que estoy aquí protegida, dentro de mi casa, donde no está realmente sucediendo nada en este mundo interno, puedo contactar desde ahí con esta realidad de paz, de tranquilidad, de estar con mis seres queridos en seguridad, de estar sirviendo, dando lo mejor de mí, de estar compartiendo una sonrisa, alguna cosa alegre, que nos permita a todos estar subiendo en esa vibración y equilibrar esta realidad externa de lo que está sucediendo. Les voy a compartir otra imagen. Aquí. A ver. No sé si ustedes todos conocen los estudios que hizo un científico que se llama Masaru Emoto con el agua. Este científico lo que se imaginó o pensó que podía suceder, lo demostró con cristales de agua al poner a un vaso de agua, por ejemplo, una determinada vibración externa. Entonces lo utilizó, por ejemplo, haciéndolo con música, haciéndolo con palabras habladas o palabras escritas, y se dio cuenta que cuando le ponía al agua una vibración de alta calidad, digamos, de una elevada vibración como el amor, o una melodía armónica, digamos que igual como una alta vibración, lo que ocurría a los cristales era un patrón, o sea, se cristalizaba el agua en un patrón simétrico, armónico, y por el contrario, cuando le pusieron al agua palabras como odio, apatía, frustración, cosas como de cualquier cosa escrita, hablada o sonido como de rock pesado, por ejemplo, el agua se cristalizaba en un patrón completamente disarmónico. Entonces, de aquí viene esta pregunta que nos hacemos: si los pensamientos hacen esto al agua, ¿qué nos harán a nosotros los pensamientos y las emociones? Entonces, este estudio me parece completamente relevante porque nuestro cuerpo está hecho en un 70% de agua. Entonces, si el agua dentro de nosotros está vibrando, es capaz de captar la vibración y está vibrando de una determinada manera, eso está impactando completamente lo que somos. ¿Ok? Bien, les voy a mostrar una imagen más en la que, por ejemplo, la frecuencia de las plantas, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, la rosa. La rosa es la flor que tiene la frecuencia vibratoria más alta de todas las plantas, que vibra en 320 MHz. La frecuencia vibratoria de la salud, o sea, cuando nosotros decimos este es un estado saludable, que una persona vibra en un estado saludable, es por arriba de 70
megahertz. Entonces vean cómo la mayoría de las plantas están vibrando por arriba de esa frecuencia. Entonces de ahí se hace muy importante el que nosotros incluyamos tanto nuestra dieta. Miren, les voy a presentar aquí esta en la que van a poder ver la frecuencia vibratoria de los diferentes alimentos. Por ejemplo, si nosotros comemos hot dogs, hamburguesas, pizza, eso es igual a una frecuencia vibratoria a la de algo muerto, no tiene ni siquiera una frecuencia vibratoria registrable. Si usamos, por ejemplo, pasteles, galletas, donas, la leche procesada, la crema, todo esto, tiene una frecuencia por debajo de 0. Luego ya empezamos con una frecuencia hasta 5 de las frutas y las verduras. Más arriba estamos hablando de alimentos que contienen ya fuerza de vida, de lo que hablábamos la clase pasada, de esta chi o este prana de los hindús o el chi de los chinos, que se refiere a la energía vital, y eso ya lo contienen alimentos con fuerza de vida, que ya tienen en ellos justamente esta, pues, digamos, la energía del sol hasta nosotros, la energía vital del sol. Como diferentes frutas, ahí ven todas estas entre 5 y 15 megahertz. Más arriba todavía, que puede llegar desde los 15 hasta los 52, tenemos todas las alimentos que contienen mucho más energía de vida, que normalmente son muy antioxidantes, como las almendras, el cacao, que hablamos de esos superalimentos la clase pasada, las goji berries, y por último el wheatgrass, la clorofila, los aceites esenciales que ahorita, y el fitoplancton, que son los más altos y que les llamamos superalimentos, el más alto grado de nutrición conocido por la raza humana, y son básicamente químicos, son luz del sol química, lo que contienen. O sea, es como lo que les platicaba la clase pasada, en que la luz del sol directamente nos nutre a través justamente de las plantas que son capaces de hacer fotosíntesis y que tienen la capacidad de guardar esta luz solar para alimentarnos a través de sus compuestos, de sus reacciones químicas que pueden llegar a nosotros de la mejor manera y alimentarnos. Bueno, entonces dentro de esto es una parte muy importante, es cómo le vamos a hacer nosotros para poder mantener esta energía vibratoria alta. Entonces, una es la alimentación, otra es la parte del cuidado físico de nuestro cuerpo, al hacer ejercicio, al tener unos buenos hábitos de sueño, tener un estrés que llamamos estrés, que es un estrés que nos permite trabajar, nos permite tener retos, avanzar, digamos, en nuestras metas, pero que no nos desequilibran y nos crea una tensión exagerada que nos dañe. Entonces, ahí tenemos el término de un lado que es el eustrés y en otro lado el distrés. ¿En qué punto te localizas tú y cómo te vas moviendo en digamos, en esas polaridades? Es muy importante que lo observes para que siempre trates de mantenerte en un grado de estrés que te permita ser funcional y sin que te afecte. Y el día de hoy, de lo que hemos estado hablando, que es de vibración, tiene mucho que ver con también el tipo de relaciones que tenemos y el tipo de actividades que realizamos. Si, por ejemplo, nosotros estamos expuestos a ambientes como en las ciudades, muy fácil, de mucho tráfico, de mucha contaminación, de violencia, donde la gente no está contenta, la gente tiene como baja vibración. Cuando nos metemos como en ambientes es inevitable que nuestra vibración baje, porque todos somos un continuo de todos. O sea, cuando les habrá pasado que a lo mejor se meten, por decir, al centro o en un día del metro súper lleno,
donde la gente está muy, muy cansada, fastidiada, y llegas a tu casa sintiéndote muy cansado, muy, incluso se te puede como pegar, ¿no? La tristeza, la apatía, el enojo, el miedo, o sea, esa vibración se contagia, es como que a través del agua que somos, esa vibración se capta y está permeando a todo lo que toca, digamos. Lo mismo la alta vibración. Si ustedes se meten en un ambiente, por ejemplo, donde hay mucha crítica, juicio, por eso como estas reuniones de puro chisme, donde nada más se está criticando a la gente y de repente pensamos pues, que eso puede ser entretenido, divertido o que nos da algo, fíjense ustedes cómo queda su estado después de eso, cuando hay bullying. Realmente, si nos observamos, terminamos con una sensación de no bienestar. Entonces, a lo que voy con esto es a que piensen ustedes o evalúen y revaloren o quiénes son mi gente que me rodea, qué círculos acostumbro frecuentar, cuáles son los hábitos de esas personas y si eso me está haciendo bien o no, porque eso va a impactar en todos tus sistemas y en tu respuesta inmunológica 100%. Entonces, ese es como un segundo término de a qué me dedico y de quién me rodeo, qué actividades elijo, esto que les decía, la música, las películas, elegir actividades que te permitan subir tu vibración, pues es la elección, ¿no? Como evaluar un poco qué estoy buscando cuando me voy a toda esta parte más de vibración más baja, porque sí ayuda a procesar como muchas emociones y cosas que uno trae a lo mejor que necesita procesar, pero finalmente si lo que quiero es mantener una vibración alta, es más bien buscar otro tipo de hábitos. Encima de eso, montamos ya los hábitos de vida que nosotros podemos ir incorporando, como podría ser toda esta ola que se ha venido ahora con el yoga, la meditación, el qigong, no es nada más una moda. Realmente esas son disciplinas que nos permiten elevar la vibración nuevamente. Entonces, no es nada más que digamos, vamos a hacer yoga porque fortalece el cuerpo o porque la meditación pues está de moda, sino porque nos permiten una conexión hacia nosotros mismos. Realmente estas disciplinas lo que logran es un entrenamiento de la mente a través del cuerpo. Lo que hacemos es, el yoga por lo menos, justamente es lo que hace, utilizamos al cuerpo para entrenar la mente. Y entrenar la mente significa en mantenerla mucho más presente, mucho más consciente y mantenernos mucho más conectados. O sea que justamente yo puedo ir desarrollando esa capacidad de darme cuenta cuando estoy vibrando más alto, cuando estoy vibrando más bajo, cuando entro en un ambiente que no me es conveniente, o sea, ya no ir pasando desapercibido todo, o como con en los ojos tapados, ¿no? Como si realmente fuera infalible todo y yo me pudiera meter donde fuera y nada pasara, porque sí sucede. Sí pasa, o sea, todo eso es un continuo, ¿no? Lo que está ocurriendo. Entonces, al yo conseguir desarrollar una atención mucho más plena en mí, en cómo estoy, cómo me siento, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, el poder desarrollar esta conciencia de cómo estoy me va a permitir justamente mantener mi vibración mucho más alta y estar mucho más saludable. Y tener la elección de que sí y que no. Aunado a esto está la parte de la vibración de todos los aparatos electrónicos que estamos utilizando actualmente, que también bajan muchísimo la vibración. Es una radiación ionizante que igual impacta en lo que le llamamos el aura o el campo etérico humano, que es pues sí, nuestro campo electromagnético, que más o menos va como entre unos 40 60 centímetros por fuera de nuestro campo físico. Ahí nos rodea, es como si fuera el reflejo de esta vibración. Es como cuando tocas una cuerda de una guitarra y el sonido pues se va por el aire a una cierta distancia. Es exactamente igual, o sea, mantenemos nosotros unos 40 60 centímetros. Si tu vibración está más expandida, es mejor. Si está más contraída y tienes una aura muy pegada al cuerpo,
significa que no está ideal. Entonces, como les digo, 40 a 60 centímetros es una medida estándar. Y bueno, los aparatos electrónicos impactan también sobre ese campo etérico, entonces todo lo que es el microondas, los celulares, el iPad, la computadora, todas las torres de telecomunicaciones, ¿qué más? La contaminación ambiental, toda esa radiación que nos está llegando tiende a hacer que nuestra vibración también baje. Entonces ya les di como todo un panorama de muchas de las cosas que pueden estar haciendo que esa vibración baje, y eso se va a relacionar directamente a una baja del funcionamiento de todos sus órganos y sistemas, incluyendo el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante esta situación que, bueno, es una realidad que vivimos día a día? No quiere decir que, por ejemplo, ay, no, ya nunca más me voy a subir al metro porque pues eso existe, sino más bien tener esa conciencia de qué necesito yo para mantenerme en armonía. Y hay muchas maneras, por ejemplo, de que nosotros podemos mantener limpia nuestra energía, empezando por el contacto con la naturaleza. La naturaleza por sí misma tiende a equilibrar esa vibración natural del ser humano, porque las plantas, como les mostré en esa gráfica, su vibración natural es esa, más alta, o sea, tiene una vibración equivalente a las emociones de alta vibración. Entonces, si yo me mantengo en contacto con las plantas, con la naturaleza, simplemente caminar en el pasto descalzos, sentarte cerca de un árbol, aspirar el aroma de las flores, de las plantas, todo eso, y obviamente la luz del sol, equilibra tu vibración. Entonces, ahorita, pues bueno, quizás no podemos estar saliendo mucho a ese contacto, pero sí el hecho de que tengan una plantita en la casa que les permita como permanecer en ese contacto es muy saludable. Y bueno, que lo guarden también para el momento en el que ya puedan salir, o si tienen ahorita alguna opción, ¿no? Un jardín, que puedan estar en contacto, eso ayuda mucho. El baño, el simple baño diario, el agua limpia también nuestra energía, no solamente limpia la mugre del cuerpo, o lo que se haya pegado como tal en el cuerpo físico, sino también limpia la energía. Y pruébenlo ahora cuando se metan a bañar, como sentirlo, como sentir cómo esa agua realmente está limpiando unas capas mucho más sutiles que solamente su cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, yo les decía a mis hijos como, bueno, si van al antro o van a un bar o van a algún lugar donde normalmente, por ejemplo, la gente está como muy eufórica y bailando, sacando todo, o sea, bota muchas emociones del cuerpo. Y eso, como lo estamos compartiendo, pues llegas con, digamos, habiendo compartido de todo, ¿no? O sea, con muchas cosas que no originalmente eran tuyas, pero que sí se pueden quedar, digamos, pegadas en ese campo etérico. Es igual como el polvo o lo que se nos pega, digamos, del ambiente, es exactamente igual y lo traemos ahí, pero sin que seamos conscientes realmente de eso. Y eso, si se empieza a hacer una capa como de cochambres, como si no nos bañáramos en muchos días, y eso empieza a poderte dar desequilibrio, disarmonía y enfermedad. Entonces yo les decía, bueno, si llegas del antro, nada más báñense, o sea, báñate, límpiate como todo eso de encima, no te vayas a dormir así. Y lo mismo les digo, pues para un día de trabajo arduo, por ejemplo, o si estuviste pues, en contacto con mucha gente, en transporte público, lo que sea, ¿no? O te sientes como sobrepasado de tensiones, de pensamientos densos, un baño es ideal. El contacto con las plantas, ya les dije. Y bueno, obviamente si ustedes empiezan a incursionar en el campo de la meditación, sería ideal. Hay muchos tipos de meditación bueno, que en general tienen como un objetivo similar, y lo que sea que a ustedes les llegue que puedan empezar a practicar es ideal. O sea, hay meditaciones guiadas, por ejemplo, que son como más bien visualizaciones.
que uno va escuchando y vas como siguiendo con tu mente lo que te va guiando, ¿no? El audio. Y ahí no entramos en un silencio mental, que es lo que buscamos como en etapas más avanzadas de la meditación, pero sí entras en una determinada, por ejemplo, calma, en el sentido que tu mente ya no está brincando de una idea a otra, como cuando estamos muy ansiosos y estamos viéndonos al futuro, al pasado, recordando lo que tenemos que hacer, lo que nos pasó, como con una mente súper inquieta. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, una visualización guiada, bueno, pues la mente logra como una frecuencia un poco más estable, un poco más armónica. Esa es como una forma sencilla en la que normalmente se puede iniciar o mucha gente empieza. Y hay otras maneras en las que ya tratamos como más directamente de mantener la mente ya mucho más silenciosa, o sea, de observar qué tantos pensamientos estamos teniendo y al principio empieza uno como a seguirlos, a ver qué estoy pensando y poco a poco esa frecuencia va bajando hasta que la mente se va haciendo mucho más silenciosa y en ese estado de silencio el observador que vive dentro de nosotros, nuestra mente observadora, digamos, se expande y es capaz como de empezar a observarnos a nosotros mismos en una magnitud mucho mayor, a desarrollar una percepción mayor de, tanto de nosotros como del mundo en general, de las otras personas y de las cosas que están sucediendo. Entonces, hasta ahorita recapitulando, los tips para subir nuestra respuesta inmunológica, para mantener una respuesta inmunológica fuerte, saludable, básico la alimentación, que coman súper saludable, hacer ejercicio, un ejercicio adecuado para cada uno, eso ya es cosa que ustedes lo vayan encontrando porque no todos estamos hechos para hacer triatlones, ¿no? O sea, eso es cosa de que cada uno lo vaya encontrando, pero sí al menos un ejercicio que ponga a andar tu corazón a una frecuencia más alta que la del reposo y por lo menos 20 minutos al día, media hora. Eso te va a ayudar a que se oxigene y circule la sangre en todos tus tejidos, hasta los tejidos más lejanos, y que el bombeo del corazón mantenga ese corazón saludable y se mantengan todos los órganos saludables con esa oxigenación y esa circulación. Además, el ejercicio te ayuda a generar endorfinas, que son sustancias importantes para el sistema nervioso, muy relacionado a la parte emocional, como al equilibrio emocional y a la conexión entre las neuronas para que haya una adecuada función cerebral y del sistema nervioso, les digo, muy relacionado a las emociones. Y además sacas tóxicos del cuerpo con el sudor y con esta puesta en circulación mucho más movida de la sangre, sacamos muchas toxinas literalmente físicas, ¿no? del cuerpo. Ayuda mucho al estado de ánimo, entonces ideal que aunque sea que estemos en casa encuentren la manera de hacer ejercicio. Habíamos hablado de la parte de toxicidad también, que es súper importante, el deshacernos de todos los tóxicos que podamos de nuestra vida. Hay muchísimos tóxicos del ambiente, pero también de los productos que usamos para la piel, para la limpieza. Ya hablamos también de la parte de los tóxicos en los alimentos. Entonces, mucho de la parte de subir la respuesta inmunológica es reducir el grado de toxicidad al que estamos expuestos. Y podemos hacer una plática de eso más específica para darles tips más específicos. Y bueno, enfocándonos a lo del día de hoy, que se trató mucho más de tips en cuanto a la salud de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y al conservar una vibración elevada. Las cosas que podemos hacer es vigilar qué ambientes frecuentamos, estar siempre con la observación muy presente en qué cosas del ambiente o de las situaciones están haciendo que mi vibración baje y me hacen sentir mal. Tener el observador muy despierto de cómo me acabo sintiendo después de que estoy con determinadas personas o haciendo determinada actividad o viendo una película tal o X cosa. Y cómo me siento de la otra manera cuando, por ejemplo, me río, abrazo, estoy alegre, me siento en amor, me siento en paz, me siento en calma. Y dentro de eso, lo que les sugería es encontrar
ustedes dentro de casa la manera de justamente adherirse lo más que puedan a las prácticas que los lleven a poder mantenerse en esa paz, en esa alegría, en ese equilibrio. Les voy a dar varias ideas. Denme por favor su correo y su teléfono y su nombre, y les voy a mandar un archivo con unas 6 prácticas muy sencillas. Ahorita, bueno, ya se alargó un poquito el tiempo para explicarles cada una, pero básicamente hay una práctica taoísta que se llama la práctica de la sonrisa interior, que es muy sencilla, la pueden encontrar en internet y seguirla, que es pues una especie de meditación, y yo se les mando también para que esa la practiquen. Practicar la sonrisa interior es una práctica de elevadísima vibración, o sea, sube mucho la vibración de todos sus sistemas, y básicamente de lo que trata es ir sonriendo como a cada órgano y a cada sistema. La sonrisa va muy relacionada también a la sensación de gratitud, del agradecimiento, que son las emociones como de muy alta vibración. Entonces, practicar una práctica de agradecimiento diario sube también muchísimo la vibración. El hecho de que nosotros podamos reconocer en nuestra vida prácticas que podamos, cosas que podamos agradecer, sube la vibración de inmediato. Por ejemplo, en un día que estás muy de malas o muy bajoneado, muy triste, muy sin sentido, angustiada, ansiosa, tú ponte a hacer esa práctica, tomas un papel y te pones a escribir 10 cosas, 20 cosas que tengas para agradecer en ese día, y te das cuenta inmediatamente cómo tu vibración se mueve o sea, si lo pudiéramos medir, sería ahí desde el inframundo hasta sube rapidísimo. Con sonrisa interior y con agradecimiento es inmediato. Mucho la práctica de la gentileza con nosotros mismos y esta parte del autocuidado. El que ustedes puedan desarrollar o tener dentro de su día a día una práctica diaria de autocuidado es fundamental. Si bien es cierto que, bueno, para los que somos papás, pues resulta con niños chicos una vida súper entregada a las necesidades de los otros, y más en la vida tan agitada y vertiginosa que vivimos ahora, entre el trabajo y el consumismo, y necesito producir y más y más y más y más. A veces nos queda ya muy poco tiempo para cuidarnos a nosotros mismos. Le restamos pues calidad de vida a nuestro día. Entonces, sería muy bueno que ustedes puedan pensar en qué cosas les pueden a ustedes hacer sentir bien, les dan bienestar. Yo les pondría como que ustedes pudieran escribir a lo mejor qué cosas les nutren emocionalmente, espiritualmente. Entonces, ya hablamos de la parte de la nutrición física, ahora vamos a hablar de la nutrición emocional. ¿Qué cosas en mi día me hacen sentir alegre, me hacen sentir en armonía, me hacen sentir que tengo ganas de vivir, le dan sentido a mi vida? Y pueden ser completamente variadas, cada quien tiene sus inclinaciones particulares, desde bailar y cantar, hasta sentir el cuidado de un ser querido, hasta el servir para alguna causa, o ver una película, ver una serie de Netflix. O sea, puede ser completamente variado, leer un libro, a lo mejor regar tus plantas, darte un baño tibio, no sé, puede haber muchísimas cosas que pueden ser diferentes para cada uno, y que es súper importante que las identifiquen. O sea, para la salud emocional, y justamente este impacto que tiene la salud emocional en la salud física, es muy importante que ustedes tengan bien clarificado qué me nutre, de qué cosas me nutro emocionalmente, y que no las dejen ir, no las dejen pasar, o sea, que no se les pasen de largo en su día a día, que sí les hagan un espacio. Yo, por ejemplo, cuando mis hijos eran chicos, pues si no tenía tiempo para bailar y para cantar, pues bailaba y cantaba con todo y hijos, porque pues no había luego tiempo como de irse a una clase o alguna cosa.
que si pueden hacerlo, pues eso es maravilloso, que uno pueda destinar el tiempo de esta hora es para mí, eso es imprescindible, yo diría, dentro de nuestra vida, porque nos da un equilibrio, nos da un sentido de cuidado de nosotros mismos. Y eso al final termina siendo muy benéfico para los hijos, porque si vivimos en un mundo en el que nada más estamos dedicados a otros y no nos damos nada a nosotros, es un poco tricky. Realmente uno puede empezar a dar de corazón, pero uno también está nutrido. Es como si yo me desnutro completamente, pues ¿qué voy a dar? Doy obligación y doy por culpa, a lo mejor, o doy porque no me queda de otra, pero no estoy dando y no estoy sirviendo por convicción verdadera del corazón. Entonces, ahí es muy importante que ustedes tienen ese tiempo para cuidarse. Encuentren qué y encuentren la manera como pueden darse esos ratos de gratificación. Pues básicamente, mándenos su información, ahí les dejó la doctora Millot un link donde nos pueden mandar su teléfono y su mail, su nombre, y con todo gusto el día de mañana les haremos llegar las prácticas, un resumen de las prácticas que pueden ustedes empezar a practicar en casa, que les va a ayudar eso muchísimo. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita, si quieren escribirla por el chat y las vamos viendo. O si quieren más rápido, abren su micrófono y ya le preguntan directamente. También. Oye, sí, yo sí tengo una pregunta, así como, Sí. pues como pediatra, ¿verdad? Y a los niños, ¿cómo les podemos ayudar? Digo, ya sé, me imagino que primero pues es ayudándote tú, ¿no? Y ya después específicamente a los niños, porque bueno, pues obviamente en ningún organismo está separado el cuerpo de las emociones y de la mente, ¿no? Y pues mucho menos en los niños. Sí. A veces están como muy enojados o a veces están muy desobedientes. Los niños se manifiestan de maneras muy, muy diferentes a veces a los adultos. ¿Cómo crees tú que tú siendo pediatra y aparte especialista en medicina integrativa, puedes encontrar que un niño tiene, pues, ¿cómo lo podría decir? Una vibración baja o una Sí. alteración de las emociones o como se llame Ya. y cómo tú lo puedes ayudar. Bueno, sí, tú lo dijiste muy bien al principio. Lo primero es a través de nosotros mismos, ¿no? Ayudándonos nosotros mismos. Antes de los 7 años, el niño, el concepto del niño emocionalmente está completamente ligado a la madre. Antes de los 7 años, conforme va creciendo, el niño no diferencia las emociones de la madre de las suyas. O sea, desde que estaba en el vientre materno, el bebé y el niño pequeño no tiene la capacidad de pensar, yo estoy enojado, sino que él nada más siente enojo, pero para él el enojo de la mamá es igual al de él. O sea, es un ser como tan receptivo y está tan vinculado a la madre que cualquier emoción de la madre la siente como propia. Entonces ahí, yo por eso realmente desde mi práctica pediátrica más bien veo familias y lo que hago mucho es tratar justamente a la familia como sistema y tratar muchísimo a los padres, sobre todo también cuando hay condiciones crónicas en los niños, porque mucho viene de ahí, de que estos niños justamente están viviendo en su cuerpo y vibrando en su vibración y en todos sus sistemas las emociones de la madre, más de la madre. A partir de los 7 años ya empieza a ser un poco más la conexión con el padre, y empiezan a darse cuenta, obviamente, y a poder hacer la separación de lo que es mío de lo que no es mío, ¿no? Un poquito. Pero de ahí tu respuesta, o la respuesta que te doy a tu pregunta más bien, es que es indispensable que la mamá trabaje con sus emociones y el papá como un aliado y como un soporte, porque en la medida en que la madre puede estar tranquila, puede tener una armonía, puede sentirse soportada, amada, en esa misma medida el niño va a estar recibiendo esa calidad, ¿no? Y esa cualidad de emoción
de la madre. Entonces también el padre ahí juega un papel súper fundamental en el cuidado de ambos. Entonces, eso es por un lado, que seamos muy conscientes que el niño obviamente se puede enojar y puede hacer su berrinche, y puede frustrarse, y puede estar triste, pero digamos que lo mismo que les decía, cuando ves una película y no sabes que es una película y te da miedo lo que estás viendo, para el niño es idéntico, o sea, él no sabe diferenciar de, no, a ver, esto no es mío y esto mi mamá que se haga cargo, ¿no? Para él todas esas emociones están impactando. Entonces, en la medida en que los padres puedan mantener su vibración alta, su energía alta, trabajen con sus pensamientos, aprendan a entrenar su mente, a pensar todo el tiempo en positivo, opten por una alimentación saludable, por hacer ejercicio, por unos hábitos saludables, todo eso va a impactar en los chiquitos. Y en la medida en la que también los papás aprendan a trabajar con su energía de estas maneras que les decía, o sea, meterme en lugares donde, por llamarlo así, mi energía se ensucia menos, ¿no? O lugares que no están tan feos, o sea, obviamente, sí, si nos metemos en lugares feos, pues eso es lo mismo que les estaba explicando. Entonces, en la medida en que los papás sean mucho más cuidadosos con su propia energía y empiecen a incorporar prácticas que les permitan mantenerla limpia, equilibrada y alta, eso es lo que el niño está sintiendo y eso es a lo que el niño lo que al niño se le está transmitiendo. Y además también se les pueden enseñar esas mismas prácticas, o sea, unos padres que aprenden a hacer yoga, que aprenden a hacer qigong, que aprenden a limpiar su energía. Hay una manera súper sencilla en la que si tú te paras en la tierra con los pies descalzos en tierra o en pasto, ¿no? O sea, que estés tocando la tierra, no en un vinil, sino en un elemento natural de la tierra. Y con tus brazos los llevas hacia afuera, hasta arriba, como si que pudieras traer toda la luz del sol, la energía de más alta vibración de la naturaleza y luego la pasas por todo tu cuerpo, ahí limpiando, limpiando, limpiando y la sueltas hacia la tierra. Eso, háganlo, párense ahí en la tierra y varias veces hagan este acto de limpiar tu energía, de traer la más alta vibración del cielo, de la tierra, de afuera, de la naturaleza y limpia hacia abajo. Esa práctica tan sencilla, por ejemplo, si los niños ven que los padres lo hacen, lo van a hacer también naturalmente. Si los padres fomentan el contacto con la naturaleza, que eso, las plantas son unos limpiadores naturales, ¿no? de la energía también. Y en cuanto al manejo emocional, pues ahí hay muchísimo que aprender. Nombrar las emociones, o sea, realmente los niños compartirles y enseñarles, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo lo que los exhorto mucho es a cultivarnos a nosotros mismos, o sea, más que estés pensando, tengo que llevar a un terapeuta a mi hijo, o tengo que componerlo a él, volteate a ver también tú y voltea a ver tu ambiente familiar, voltea a ver qué es lo que está sucediendo ahí, porque eso es lo que está permeando mucho al niño. Y capacitarnos, es como pues tú te metes a una carrera y pasas un montón de años estudiando para ser ingeniero o ser una carrera técnica o ser lo que sea, y nunca estudiamos realmente para cultivarnos cómo ser padres, cómo cultivarme, cómo aprender en cuanto al manejo emocional, que pues también mis padres a mí me enseñaron. Entonces, hay un montón de cosas de capacitación a las que pueden ustedes ir entrando. Y pues ahora sí que por resonancia pidan que les llegue lo que están necesitando. Y es que ahorita con tanta información que tenemos, y yo por ejemplo tengo en la mente y digo, ay, estoy necesitando un curso no sé, de lo que sea, vas a ver que cuando abres tu teléfono, ahí de repente ya te apareció en Facebook, ya te apareció, porque es o sea, la vibración que traemos en el pensamiento es la misma vibración que está en la información, es increíble. Entonces, pídanlo. Pero para esa pregunta, Gaby, básicamente el trabajo personal es lo que nos da muchísimo a los hijos. Y un niño con alguna condición crónica, empiezan a trabajarlo desde ustedes y van a ver cómo hay cambios importantes. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció?
Si lo quieren dejar también en el chat, podría ser. Okay. Bueno, pues entonces déjenos sus datos, por favor, para enviarles esta información y que esto sea también un factor de crecimiento y de expansión para otros. Entonces, en la medida que ustedes reciben esta información y le cuentan a otros sobre lo que aprendieron y lo que entendieron y de qué manera como humanidad podemos ayudarnos para subir la vibración todos juntos, esto pues va a ir creciendo. Si nos dejamos, si nos sumimos todos justo en el miedo, en la desesperanza, en la baja vibración, pues de veras sí nos lleva, ¿no? O sea, quién sabe hasta dónde vamos a acabar. Pero si estamos brazo con brazo, todos juntos, como pues me recuerda como esa escena de la película de Nemo, cuando están todos los peces adentro de la red nadando en contra, y cómo cómo logran ir al revés, ¿no? Entonces, es así, es ponerle luz, iluminar esa parte, ponerle conciencia y decir, a ver, como humanidad, todos los que estamos aquí, vamos a trabajar en subir nuestra vibración y eso va a permitir que nuestros sistemas estén fuertes, que nuestro sistema inmunológico esté en su óptima desempeño y ahí no hay enfermedad. O sea, si tu sistema inmunológico está óptimo, trabajando óptimamente, o no te enfermas, o si te enfermas son síntomas súper leves porque tienes toda la cualidad para defenderte pues, de un agresor. Entonces, pues ahí está, esa es la fórmula básicamente, mantener la vibración en alto. Ahí también les voy a mandar información. Los aceites esenciales son una cosa que les puede ayudar muchísimo y que lo pueden incorporar en su rutina de cuidado diario. Hay unos de olores deliciosos que además trabajan mucho sobre el sistema límbico, que es el sistema nervioso relacionado a las emociones, y en su rutina diaria les eleva la vibración muchísimo. Estaban, no sé si en la gráfica de triángulo que les mostré, que estaba hasta arriba como la parte de más alta vibración y de la luz del sol, que nos nutre directamente a través de lo que ya tenemos como material, son los aceites esenciales de las plantas. Entonces, el que puedan incorporarlos a su vida también sería maravilloso. Entonces, déjenme sus datos, les mando información. Ok, déjenme ver si alguien más escribió y si no, pues ya para irnos. A ver, dice... Estamos pasando, me registré de la vez pasada, pero, hey, yo le voy a tomar foto, ahorita vuélveme a dejar aquí escrito tu correo, por favor, Verónica, y tu teléfono, Verónica Yepes, y sí, escríbanme de una vez aquí su correo y su teléfono, aquí en el chat, y de todas maneras, ahorita les va a volver a mandar Gaby la liga, donde nos pueden mandar por duplicado. Sí, justo te los voy a volver a copiar. Otra vez aquí en el chat. Ay, perdón, esa perra es una ladrona. Ay, pues bienvenida. Ok. Ahí está el link otra vez para que es un Google Forms, entonces se meten ahí, dejan su nombre, su correo, su teléfono. Bueno, si no, ahorita los volvemos a copiar y te los vuelvo a mandar como la otra vez, Silvia. Ok. Pues un gusto haber estado con ustedes y pues bueno, por aquí seguimos cualquier duda también con la doctora Millot y planearemos otra plática para seguir ahondando sobre estos temas tan importantes. Sí, muchas gracias, Silvia. Estuvo padrísima la plática y aparte, pues a mí como que toda esta cuarentena y todo este problema me ha hecho ver como que el hombre se siente como el dueño del mundo y no entender que somos parte de, no somos los dueños, somos parte de, y pues es importante tener contacto con nosotros mismos y con la naturaleza y estar conscientes de eso y estar conscientes que todo lo que nos pasa a nosotros también tiene repercusión en nuestros hijos. Entonces, tratar de mantener, aparte de una salud física,
la salud mental y emocional, que pues es de lo que hablaste también ahorita, ¿no? Entonces, es súper importante todo en conjunto. Sí, tengo un grupo de Facebook donde estoy dando clases de yoga, pláticas, clases de meditación también. Bueno, meditaciones, compartir meditaciones más que clases. Igual les voy a mandar la información y quien quiera meterse para participar, pues es un grupo abierto, ahí nada más se conectan y pueden empezar a practicar desde casa. Sí, también nos Entonces, habías sí. dicho del detox, ¿no? Sí, también el 18 de mayo estamos por empezar ya un programa que es súper, súper bueno. Es fuerte porque nos metemos en una dieta intensa, pero tiene unos resultados increíbles. Es una limpieza bien profunda que, bueno, a través de la dieta y a través de suplementos también, porque utilizamos antioxidantes, vitaminas, minerales, alguna fórmula específica para limpiar el intestino, para limpiar el hígado sobre todo, pero los resultados son increíbles. Se desaparecen síntomas que no sabemos que son debidos a toxicidad, como de repente cansancio, falta de ánimo, puede haber depresión o falta de sueño o mal sueño, insomnio, todos los problemas gastrointestinales o bueno, muchos de los problemas gastrointestinales que podemos estar presentando, alergias, dolores articulares, dolores de cabeza. Muchos de esos problemas pueden ser debidos a toxicidad que pues nunca nos dimos cuenta, pero al estar almacenando en nuestro cuerpo tóxicos y tóxicos y tóxicos de la dieta, del ambiente, de lo que nos embarramos, de todo absolutamente, el sistema llega a saturarse y ya no tiene manera de limpiarse porque es tanto lo que está recibiendo del exterior que no hay manera de que lo desaloje. Entonces, metiéndonos en una dieta en la que quitamos justamente todos los tóxicos, todo lo que inflama, todos los alérgenos, lo que logramos es soportar al sistema de detoxificación mismo de nuestro cuerpo para que justamente haga esa limpieza. Y los resultados son impresionantes. O sea, realmente a la primera semana, desde la primera semana ya empezamos a tener empezamos a tener ya muchos cambios muy importantes y pueden llegar a desaparecer gran parte de esos síntomas. Hay una disminución de pesos, reajuste también de la grasa corporal, o sea, tiene muchísimos beneficios, mucha mayor claridad mental, se vuelve mucho más luminosa la piel, mejora la visión, o sea, hay mil efectos bien positivos que justamente haciendo una dieta y suplementándonos y le ponemos todo este tipo de prácticas alrededor justamente para que nos ayuden a una limpieza mucho más profunda de la energía del cuerpo, pues de todos nuestros sistemas. Entonces, les voy a mandar la información también y pues bienvenidos, quien quiera hacerlo, pues estamos en contacto. A ver, aquí, sí. Ay, espérenme. Para ver lo que están escribiendo, aquí. Sí, ok. Elena Galindo. Sí, anótenme su teléfono, todos los que quieran que les mande información y su mail y por las dos vías y les mandamos todo. ¿Ok? Y también la plática está grabada y la voy a subir a mi página y para que ustedes la puedan ver. Y pues Silvia también la va a subir a su página. Ok. Gaby, pues te agradezco mucho la iniciativa y este trabajo que estás haciendo ahora sí que por la humanidad. Muy bien. Pues muchas gracias a ti, Silvia, y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Ok. Gracias, que estén bien. Igualmente, bye. Bye.